Bueno, buenas tardes. Pues hay bastante gente que no me conoce, otros que sí. Yo soy de entrenamiento cocinero directamente y me ha tocado trabajar en muchas oportunidades en distintos países sobre el tema de plantas silvestres y sobre todo aquí donde se ha tenido, yo creo que la mayor repercusión con respecto a esto. Muy bien. Ahí está, perdón. Bueno, esto un poco, siempre lo muestro al principio un poco para estructurar dónde estamos dentro del B Culinary Lab hablando de plantas silvestres. Si fijan, nosotros lo encasillamos desde la parte de los productos y es la parte fundamental de lo que hacemos en torno a lo que sería un producto de plantas silvestres. Sin duda también es algo que estamos tratando de extrapolar. De hecho, bastantes partes de las redes que tenemos, sobre todo con Mater Iniciativa en Perú, también está directamente relacionada con las plantas silvestres. De hecho, bueno, entre paréntesis, si ven en el comedor, hay todo un mostrario de un trabajo que se hizo en conjunto de plantas silvestres de Perú. Y como ven, es parte, yo decía, prácticamente la mitad de lo que hacemos. Es un trabajo muy, muy importante para nosotros. Y bueno, ¿por qué? Todo esto partió sin duda, no hay que olvidar que el Basque Culinary Center como tal es una universidad. ¿Ya? Yo ya partí aquí hace poco más de 3 años con esto y obviamente todo esto partió por una necesidad de enseñarle a los alumnos y de transmitir este conocimiento y hacer clases de plantas silvestres porque nosotros creíamos que era realmente importante tener al menos esto se hace en tercer grado y para todos los másters, tanto de cocina como de pastelería. Enseñar sobre plantas silvestres y sobre todo lo que tenemos aquí, la despensa, que es algo que mencionó Évarist, de que es una despensa que tenemos accesible para todos, que realmente no le sacamos el provecho que deberíamos sacarle, pero eso obviamente se basa en el conocimiento. Esta transmisión de conocimiento para nosotros sí que ha ido desde distintas partes, desde un principio solamente haciendo un pequeño catálogo aquí de San Sebastián, de Donostia, obviamente para un uso interno de nosotros hacia los alumnos y hacia los mismos docentes para ir generando conocimiento para nosotros mismos, en ese sentido. También esto se transmitía en el blog, pequeñas cosas que iban pasando, pero sin duda, como esto obviamente estamos aquí en el Basque Culinary Center, siempre le habíamos tratado de dar un contexto de tradición. ¿Ya? Esa tradición siempre ligada a lo que fueran plantas silvestres, por supuesto, y buscando, por ejemplo, esto yo creo que es un ejemplo que he contado muchas veces, pero creo que resume muy, muy empíricamente y muy concretamente de cómo se ha ido trabajando en el lab, desde generar algo súper específico basado en la tradición y en una técnica, a llegar a lo que estamos trabajando ahora, que es un aspecto muchísimo más, no sé si global, pero por lo menos más europeo y con técnicas muchísimo más, bueno, un poco más modernas. Esto partió sobre todo de la ortiga, de cuando empezamos a lograr a hacer el catálogo aquí de San Sebastián. Por supuesto, la Urtica dioica es una planta muy, muy, muy común aquí y en casi todos los países del mundo, pero es muy común aquí. Y se empezó a buscar y a hacer un pequeño link en usos tradicionales de estas mismas plantas. Con la ortiga pasó algo muy, muy particular que a mí me marcó mucho, que hablando por ejemplo, con Miquel Severio, que muchos conocen, y con Íñigo Murúa, que son gente de aquí muy metida en la gastronomía, voy a decir, muy vascos, y me comentaron de que un uso para la ortiga que ellos conocían era cómo filtraban la leche de oveja cruda para hacer la mamilla en ortigas crudas. Y si uno empieza a hacer un mínimo análisis de esto, si uno tiene leche a 35-40 grados pasada por ortigas crudas, obviamente cuando uno filtra esto, la transmisión bacteriana de levaduras, todo el universo que pasa ahí está. Obviamente, ahí pasa muchísimo y esto está directamente relacionado con una parte organoléptica, porque ellos a mí me decían de que la mamilla antes tenía otra textura, que era un poco más ácida, y ellos me contaban todos estos recuerdos que tenían, y decía, bueno, pero obviamente eso está directamente relacionado con la ortiga. Buscando, encontré esto que fue la única documentación que encontramos escrita, ¿ya? Porque sí que mucha gente me la dijo, escrita en español, que también era importante, en español, que, si se fijan, bueno, no sé si se ve también, que pone como ingrediente de la mamilla o la cuajada ortigas. Ya que esto ya es algo clave como una referencia de que no es una opción, de que esta es la receta y así es como se hace, con ortigas. ¿Ya? Dándole vuelta a esto, obviamente se empezó a hacer un análisis, se empezó a ver realmente qué efectos hacía la ortiga y cómo realmente se podía coagular con la ortiga.
y terminamos haciendo esto, ya que partió de algo, es decir, súper cotidiano de una aplicación gastronómica como tal. De hecho, bueno, entre paréntesis, el queso de ortiga que se está probando y que se va a probar es este, ya el que dice queso de ortiga es esto. Y es como con las bacterias inherentes de la ortiga se puede coagular leche en un proceso muy similar a como si fuera un yogurt o una crème fraîche. Esto es un pequeño video de esto. Yo creo que es un ejemplo súper empírico de cómo nosotros nos vemos en el lab, de que siempre hablamos un poco que estamos un poco llenando esa brecha o uniendo cocina pura tradicional de hacer un queso fresco, pero realmente dándole una nota obviamente de tradición y llegando a la parte científica con el artículo. En el caso de la bellota, este es otro ejemplo también muy particular. Obviamente aquí la bellota es algo muy potente tradicionalmente, ya es un árbol que tiene mucho significado aquí en el País Vasco, pero aún sin duda en la actualidad, sobre todo generalmente en España, no deja de ser comida de cerdos, ¿ya? Aquí hay muy poca cultura contemporánea de que realmente hay un uso para las bellotas, a pesar de que hay mucha documentación, incluso aquí en el País Vasco, sobre todo en Estados Unidos, de consumo de bellota, pero aquí en España todos sabemos de que esto es alimento para los cerdos, no es nada más que eso. Con esto, también desde hace bastantes años empezamos a hacer, más que solo utilizar el centro para hacer harina y para hacer distintas cosas, hicimos esto, se ve muy bien, que era hablar un poco en el concepto de comerse todo el árbol. Ya de decir, ok, así como hablamos del nose to tail de un cerdo, una vaca, incluso ya se puede extrapolar a lo mejor algún vegetal, tipo una zanahoria, y que tenemos claro de que la parte verde se come, se puede comer ensalada. Eso obviamente lo tenemos claro, pero también esto en muchos casos se puede aplicar a un árbol, sobre todo frutales o cosas como los robles en este caso. Aquí sobre todo tenemos Quercus robur, que son los que están aquí a los alrededores, y era obviamente algo... es un análisis muy básico, muy sencillo, que se le podría obviamente hacer a cualquier producto. Es decir, obviamente con la bellota, con el interior, lo único que hacemos es un proceso de lavado, ¿ya? Se lava con agua fría por 5 o 7 días y se le va cambiando el agua para sacar los taninos. No es que los taninos sean malos, todos sabemos que todavía tienen una parte buena, pero sí que tienen un sabor bastante astringente que obviamente va a depender de lo que uno quiera lograr directamente. Ahí hicimos distintas cosas, obviamente utilizando una técnica como el koji, Aspergillus oryzae, para hacer distintos tipos de miso, salsas de soja y reemplazando toda la soja por 100% bellota o mezclas de cereales con bellota. También obviamente esto se podría extrapolar a hacer una especie de amasake o bebida alcohólica o lo que sea con bellotas, por obviamente toda la carga de carbohidratos que tiene, y bueno, tiene un poco de proteína. Y obviamente deshidratarlo para hacer harina, que es lo más común que se ve ahora de bizcochos, bollería, cualquier cosa. Pero también lo que empezamos a ver, obviamente, cuando uno pela las bellotas, tiene todas las cortezas de afuera y todos los sombreros, ¿ya? Estos sombreros nosotros simplemente los deshidratamos, se podría obviamente tostar dependiendo de lo que sea, y es algo que nosotros tenemos casi como si tuviéramos canela en nuestra despensa.
como algo que realmente utilizamos cotidianamente y que realmente aquí se utiliza y muchos alumnos lo utilizan sin problema. Y con eso, obviamente, a través de un tostado y una infusión, se puede hacer, voy a decir, lo que quieran. Helados, caldos, vinagres, alcoholes, lo que sea. También lo van a probar en esta actividad, van a probar el postre con eso. Y también, cuando no había bellota, nosotros empezamos a utilizar las hojas, y las hojas sí que también tienen bastante valor, sobre todo, voy a decir, es como entre un té negro, como un poco de cacao. Y con esto, así como para poder explicarlo bien, porque por un lado podría estar toda la parte de fermentación técnica, pero también un pequeño video de una técnica básica de esto. Más dark y todo, es como en base a simplemente una bellota se puede hacer algo tan sencillo y cotidiano, ya como un helado y un cono, hacer el cono con harina y bellota y el helado con todas las partes de las bellotas y la salsa de arriba, que es también otro ejemplo. Con esto es algo que también empezamos a ver este año, que era un poco con el mismo concepto de poder comerse todo el árbol, ¿ya? Obviamente se empezó a ver, a mirar un poco más arriba. Esto es algo bastante cotidiano, sobre todo en el norte de Europa, sobre todo en Escandinavia, donde uno puede ver, también en Japón hay bastante, cómo se puede comer la corteza interna, ya que se deshidrata para hacer harina. Ya esto también se puede hacer de roble, de olmos, de abedules, de distintos árboles, ¿ya?, que se ha hecho tradicionalmente. Nosotros aquí lo que empezamos a hacer, un poco en este mismo concepto, se van a empezar a repartir ahora unas galletas que están hechas con corteza de olmo, ¿ya? Es la corteza de olmo interna que ha sido deshidratada y molida, y con eso se hizo una galleta. ¿Ya? ¿Para qué? Porque yo también siempre trato de que todo lo que, como nos toca mucho transmitir hacia los alumnos, todo lo que se habla, que a lo mejor puede sonar como o súper raro, o súper estamos comiendo corteza, pero que realmente lo prueben y vean a qué sabe una corteza de olmo en este caso. Y aquí un pequeño video también de cómo logramos hacer esto. En este caso es de pino.
Bueno, aquí la idea era simplemente hacer, en un principio iba a ser un talo para que fuera súper vasco, pero después terminó siendo como una gordita mexicana, pero así. Y la idea es que este tipo de cosas que sí son bastante, voy a decir, bueno, tradicionales en otras partes del mundo, realmente se pueden de alguna forma extrapolar y realmente hacer que sea un ingrediente accesible y que realmente se pueda utilizar aquí y que la gente realmente conozca que existe esto. Esto también, desde otro punto de vista, cuando empezamos a hacer un poco el viaje del video que vieron al principio de cómo ir recolectando este tipo, juntando y documentando todo el conocimiento que podíamos hacer con la gente que íbamos viendo en Galicia, en Andalucía o en Cataluña o en distintas partes, encontrar distintas cosas que realmente para nosotros, como casi extranjeros de esta parte, bueno, yo sobre todo extranjero, cómo se podía ver la identidad de ciertos lugares, ciertas cosas específicas, como algo aquí, por ejemplo, en este caso la pistaquia, que no deja de ser un pistacho silvestre, ¿ya? Que es muy común en toda la parte de Andalucía y en toda la parte de Cataluña. En este caso, esta es particular, es de Jaén, por ejemplo, que es cornicabra, es Pistaquia terebinta, don Lentisco. Pero algo importante, sí, me enredo ahí. Lo importante es cómo esto es algo tan distintivo de la identidad de estos lugares, ¿ya? Y cómo esto, y algo súper particular, que en este caso esta foto es de Nur, de cómo este link que tenían con la parte de toda la parte de Turquía y toda esta ¿cómo decir? Cultura, y algo súper común que tenían con las pistachias terebintas era agregárselas al café. Por ejemplo, siempre he sabido de que al café echarle cardamomo, alguna especie o algo que se hace en muchas culturas, pero que aquí era algo súper, voy a decir, no decir de estatus, pero algo muy como un café superior, era que se tostaba un poquito esta pistaquia, esta cornicabra, y se le agregaba al café. Y ahí, como tuvimos acceso a esto y nos quedó dando vuelta a esto un poco, porque se fijan que al final siempre hacemos lo mismo, de ver cómo algo tradicional puede realmente ser extrapolado y enseñarlo casi como una técnica, a través de un microorganismo que se realizó Pusorizae, hicimos directamente como hacer un tempe, pero con pistachias terebinta, logrando que obviamente toda la parte de los carbohidratos se transformaran en azúcares más simples para después torrefactarlo y hacer un café que fuera directamente 100% pistaquia. ¿Sí parte el vídeo? Era familiar para nosotros como podía ser el tempe o algún tipo de fermentación, pero aplicándola directamente con un link a con un guiño a lo tradicional, pero con plantas silvestres, ¿ya? Sobre todo para enseñarlo y que es algo que tenemos acceso ahora. Esto obviamente son todo técnicas que se han ido acumulando y juntando y obviamente transmitiendo esto, por algo existen todos estos videos que se suben a la web, que se sube siempre con un post, con una explicación directa de cómo se hace y por qué lo estamos haciendo. También un poco, siguiendo con eso, otro trabajo que hemos hecho bastante fue sobre las fermentaciones y leyendo mucho sobre el tema de los starters como levaduras silvestres, ¿ya? Hicimos algo que era un ejemplo, casi que un ejercicio, no sé, casi de sostenibilidad o de realmente el uso de las plantas silvestres, y era cómo utilizar dos cosas que existen aquí
a menos de 100 metros, ya que ayer las vimos cuando salimos a caminar, que son todas las flores de Angélica, ¿ya? Y todos los majuelos que hay atrás, que son los Crataegus. ¿Ya? En este caso, estos Crataegus que están atrás no son nativos, están plantados, pero tienen tanto tiempo que han sido casi que domesticados de alguna forma y son muy abundantes aquí. Y ahí era cómo darle uso a estas dos plantas, ¿ya? Que seguramente todos los que estudian aquí en el Basque Culinary pasan por ahí todos los días y ni siquiera saben que eso se come, y realmente valorizarlo con alguna técnica, como podría ser hacer una levadura silvestre que se podría utilizar de cualquier forma. Lo que van a ver ahora es cómo alimentar. Saben que las flores con todo el polen es una de las cosas que más levaduras tiene, ¿ya? Dentro de muchas otras cosas, pero tiene muchísimas levaduras, y solo alimentando estas levaduras, obviamente con agua y azúcar, esto se puede hacer un starter líquido lleno de levaduras, obviamente en un ambiente anaeróbico, para poder fermentar desde una sidra, una cerveza, un pan, un bizcocho o lo que quieran. En este caso, majuelos. Podría ser cualquier cosa, por el sentido de que podría haber sido cualquier infusión azucarada, que sabemos que es lo que necesitamos para fermentar alcohólicamente, y cualquier tipo de flor o incluso hierba, que si fijan es un poco la misma técnica que utilizamos con la ortiga, de cómo utilizar las mismas bacterias inherentes en la ortiga para fermentar leche, y en este caso cómo utilizar esas levaduras para fermentar un líquido azucarado. También siguiendo con esto mismo, la idea era, obviamente por un lado tenemos este tipo de sidras, chichas en Latinoamérica, como les quieran decir, que son bastante comunes, y cómo poder generar alcoholes, ¿ya? Como una especie de, gin, ¿ya? Que fuera 100% hierbas silvestres. O sea, lo que hicimos directamente fue, lo que van a probar ahora, tiene 40 grados de alcohol, es alcohol que ha sido infusionado con distintas hierbas silvestres. En este caso, yo creo que la más que se nota sería las hojas de nogal, ¿ya? Hojas de nogal que tienen una nota bastante particular, si fijan va a oler muy dulce, y después, bueno, van a probar y tienen 40 grados. Y cómo las hierbas silvestres, aparte de, obviamente, dar todo este espectro de directamente comer en la cocina o mezclarlo, hacer una salsa, que son cosas, voy a decir, técnicas culinarias más cotidianas, poder hacer esto, incluso extrapolarlo al mundo de los bebestibles.
más que una destilación sencilla, pero obviamente cómo podemos generar estos sabores tan particulares o la dirección que queramos solo en base a hierbas silvestres, como teniendo, puede ser melilotos o trifoliums que dan notas jacumarinas o angélicas con obviamente notas florales, para donde nosotros queramos. Lo importante de esto, que nosotros siempre tratamos de ser que esto obviamente está todo, como ven, directamente relacionado con el perfil organoléptico, o sea, que esto realmente sea alguien que lo pueda disfrutar y que realmente lo pueda dirigir por donde quiera, porque si fijan, ese destilado que están probando podría haber tenido el sabor que quisieran, pero solo en base a hierbas silvestres. Lo mismo la galleta, que obviamente dependiendo de las cortezas se podría ir cambiando, obviamente es una parte fundamental de cuál es el resultado final, de que obviamente tiene que ser con un perfil organoléptico, bueno, aceptado por nosotros al final. Esto también directamente ligado a toda esta transmisión de conocimiento, que es un poco lo que he estado comentando, de llegarlo a un consumo habitual y no... Yo creo que ha habido un poco una mala interpretación de las hierbas silvestres hace un tiempo que creo, y para bien que ha estado cambiando, de que era simplemente ver ese plato súper bonito con 2 oxalis arriba, que al final esos 2 oxalis no hacen nada en ese plato, solamente por decir, aquí tengo 2 hierbitas silvestres del monte de no sé dónde, y realmente acercarlas a gente con técnicas, gente interesada en esto, y hacer un consumo habitual de esto y darse cuenta de que son cosas que son realmente accesibles para todos y que podemos hacer cosas tan sencillas como hacernos una ensalada o técnicas un poco más elaboradas, pero tampoco ajenas, como las que hemos estado viendo hasta ahora. Todo esto era fundamental empezar a hacerlo, sobre todo en pro a las clases que se daban aquí en el Basque Culinary Center, para nuestra propia investigación y para ir compartiendo. Y esto partió, como habíamos hablado en un principio, de algo muy pequeñito, de partir solamente en San Sebastián, después empezó a crecer el País Vasco, después ya no era solo el País Vasco, y se empezó a crecer España. Y actualmente ya llevamos un año, yo creo, más o menos, que en esto, y es un trabajo que todavía está en marcha, ya falta mucho por conocer, yo creo, y por viajar, donde hemos contactado con gente para nosotros referente de estos ciertos lugares donde hemos podido ir, sin duda, por ejemplo, en Cataluña, en Ñorgo de Baris, pues, sin duda, y obviamente gente referente para ir, conocer, documentar, catalogar, saber lo que estaba pasando ahí tradicionalmente, saber lo que estaba pasando ahí, no solo tradicionalmente, pero en alta gastronomía. Y hasta ahora, esto es todo lo que hemos viajado hasta ahora. Sin duda aquí falta una gran brecha, que es la parte del centro. Hay un gran gap ahí, que obviamente, insisto, esto es algo que todavía estamos haciendo. Y hasta ahora, obviamente, se han encontrado muchísimas más plantas, pero de las que nosotros hemos catalogado, como siempre nosotros hablamos del tema del valor gastronómico. Nosotros siempre ponemos un valor gastronómico que sea o una referencia tradicional de un uso tradicional o algo que sea muy referenciado como uso, voy a decir, gastronómico, de que gente realmente lo come, y también una mirada hacia la alta gastronomía y decir, ok, aquí en este restaurante hacen algo, voy a decir, muy particular, pero que realmente tiene un uso y un interés sobre esta planta que se está catalogando. Esto, la idea es sacar un libro el próximo año que se vea así, o sea, literal, que será un poco, este es un poco el índice, yo no creo que se vea mucho, pero la idea es toda una parte obviamente científica, botánica, pero sobre todo una gran parte que sea gastronómica, ya con técnicas asociadas tanto con la tradición como con técnicas modernas, sobre todo hacer apartados con partes de fermentaciones como las técnicas que vieron y realmente dar herramientas para que la gente entienda el por qué hacer esto y no se quede después con que simplemente fermentando con Rhizopus la pistaquia logró un café, sino que realmente eso, teniendo el conocimiento suficiente, se podría extrapolar a cualquier cosa. Y ya para terminar, bueno, para nosotros sin duda como esto ya es algo que tiene mucho futuro para nosotros, algo que está en marcha, es un trabajo que sigue en marcha, que seguimos en tanto la parte técnica, como vieron de los videos, de todas estas técnicas más contemporáneas, y la parte más tradicional, que sería el libro, la documentación. Y ya tenemos incluso planes de, bueno, el libro que les mencioné para el próximo año, se está ya cerrando poder hacer este mismo catálogo en Cusco, con mate en iniciativa en el nuevo restaurante que va a abrir Virgilio Martínez ahí. Y también, bueno, hay un trabajo también en marcha con lo que se estaba haciendo en Japón con Narizawa. Y la idea, por supuesto, de nosotros es compartir todo esto
Por eso los invito a que vean la página del blog. En el blog hay mucha información de esto, específica, de detalles, de obviamente los videos y todo. Y sin duda para nosotros es transmitir y seguir con esto. Y muchas gracias.